invitación y a ustedes por asistir. Es un tema que siempre me ha apasionado, a pesar de que en mi práctica privada, ahora mejoró. En mi práctica privada me dedico a la cirugía de rodilla y del hombro, pero aquí veo a algunos colegas que hace 20 años me conocieron en el hospital de Barranquilla y trabajando pues en la parte pública, y hacemos ortopedia general. Es impresionante, 2, 3, 4, 5 pacientes diarios con esta patología. Yo creo que no hay un médico de cualquier especialidad que no le hayan preguntado: doctor, me duele el talón, tengo un espolón. Ginecólogos, pediatras, el familiar, la tía, la abuela, etcétera. Entonces, el espolón calcáneo, ¿por qué mitos y realidades? Ahorita en el desarrollo de la charla se van a dar cuenta la cantidad de conceptos que nosotros tenemos con respecto a esta patología. Llega el paciente a la consulta: doctor, me duele el espolón me está pullando las carnes, no aguanto más este espolón, no me deja caminar, infíltreme este espolón, mándeme a operar este espolón. Lo único que puedo calzar son estas sandalias. Y el médico le contesta pues a esa paciente, después de examinar, en algunas veces, la mayoría de las veces no se examina, solamente miramos la radiografía y dice: señor o señora, tiene un espolón, aquí está en la radiografía. El espolón le está maltratando los tejidos, debo infiltrarle el espolón. Debe operarse el espolón, si no se opera o se infiltra, no se mejora. Lo único que puede calzar son zapatos suaves y tacón playa. El tacón playa para esta patología es muy promocionado. Haga fisioterapia con una botella. Yo llamo la famosa botellita porque yo nunca la he visto en los protocolos de fisioterapia y he preguntado a muchas fisioterapeutas y realmente todo el mundo la usa, inclusive los ortopedistas y las fisioterapeutas también usan la botella. En realidad, en lo que estuve investigando, la botella sirve para algunas patologías con retracción de la fascia plantar, pero el mayor efecto de ella es en el movimiento del tobillo, para recuperar tobillo. Entonces no tiene un efecto benéfico para el espolón. Ahora viene el peor problema, son los vecinos. Oiga, siempre hay una vecina que es trágica. Eso es un espolón, y eso sí que duele. Prepárate, mija, porque eso es un dolor horrible. A mi suegra le pullaba las carnes y le hizo un clavo. Lo único que se lo quita es la infiltración. Ah, dice otro por allá, a una hermana se le cangrenó, pues dice, el pie. Lo mejor es la cirugía, pero uy, es dolorosísima, eso duele mucho. No te infiltres porque te lisias, ese término tampoco yo he podido encontrar qué es lo que es realmente se lisia. Hay muchas, te vas a lisiar en eso. Hay que infiltrarte el hueso con una agujona, pero hombre, eso es horrible, ¿ya? Eso no se cura nunca, termina diciendo la sabia vecina, se alivia. Entonces, en realidad, ¿qué es un espolón? Tenemos mucha confusión en cuanto a lo que es un espolón. El diccionario de la Real Academia Española, allí lo tiene, lo define como una apófisis ósea en forma de cornozuelo que tiene el tarso de varias aves gallináceas. El problema, ahora todo el mundo consulta internet, y entonces se van a Google, y en Google dice calcificación dolorosa del talón del pie, ¿ya? Ya Google está diciendo que es una calcificación dolorosa, ya empieza la confusión, y Google sabe más que el doctor, ya ahí comenzamos a tener problemas. ¿Existe el espolón? Preguntamos. Hombre, sí, el espolón existe, es una realidad. Ya, ahí está el famoso espolón. Algo que quiero comentarles, pero no pude encontrar una foto porque es difícil. Nosotros lo vemos aquí una pullita, pero eso es una radiografía de perfil. Entonces yo le quiero poner el ejemplo con mi mano aquí, por favor, miren acá, mi mano. Si ustedes la ven así, es completamente una punta, ¿verdad? Viendo en una radiografía lateral. Pero si la ven así,
resulta que no es una punta. El espolón tiene un ancho que puede ser de 2 a 3 centímetros. O sea, no es una espuela. Realmente el espolón no es una puya, no es una espina, porque él corresponde a todo el ancho de la fascia plantar. Y la fascia plantar puede tener entre 2 y 3 centímetros de acuerdo al grande del pie de cada persona. Entonces, ya miren la primera realidad, el espolón no es una espuela. ¿Ya? El espolón es una estructura piramidal, es como una pirámide. Y es un osteofito de tracción de la tuberosidad anterior del calcáneo. Así lo definiría yo, que es un espolón, es un osteofito de tracción. Los osteofitos son excrescencias óseas o hiperostosis que usualmente se producen en los sitios de anclaje de las fibras de Charpey. Las fibras de Charpey son fibras de tejido conectivo que unen el periósteo al hueso. Son fibras muy firmes, es un pegante muy rígido y allí es donde se origina. Son múltiples las causas, por presión, por tracción, degenerativas como la artrosis, inflamatorias como la artritis y bioquímicas por procesos de alteraciones en la homeostasia del metabolismo del calcio y el fósforo, traumáticas, es una causa bastante frecuente. Yo quiero que le pongamos atención aquí a la parte degenerativa. Nosotros, degenerativa casi que equivale a envejecimiento. Nosotros empezamos a envejecer muy jóvenes. Ya no hay procesos de regeneración celular de entre 25 y 30 años. Entonces, todo paciente mayor de 40 años tiene probablemente un espolón. Yo le digo a mis pacientes, señora, el espolón es como las canas. Yo conozco personas de 20 años que están canosas y conozco personas de 65, 70 años que no tienen canas. Entonces, ¿por qué no le salen a unos y a otros sí? Es un proceso genético. Pero realmente en la causa degenerativa puede comenzar en edades muy tempranas y nunca van a tener sintomatología. Ahí venimos con el problema de la confusión del dolor. Esto no es de ahora, esto es una inquietud que yo tengo desde hace muchos años. En 1922, Steele ya decía, el calcáneo doloroso parece ser una enfermedad que raras veces es tratada con eficiencia, por la simple razón que la causa no es exactamente conocida. ¿Habrá alguna diferencia entre ese concepto y el actual? Yo pienso que el señor Steele está como si estuviera viviendo en este momento, en este año precisamente. En el 65, Lapidus y Ghioti ya llamaban que la patología debía llamarse calcáneo doloroso, en preferencia a cualquier otro diagnóstico, puesto que la causa de la entidad clínica todavía pertenece desconocida. En el 65, habían pasado 40 y tantos años. Y veamos que en el 2013 es lo mismo, estamos igual, yo diría que peor. A pesar de que en el CIE, en el Código Internacional de Enfermedades, no aparece espolón calcáneo por ninguna parte, ni aparece el calcáneo doloroso. El diagnóstico que más se asemeja es fascitis plantar. O también aparece fascitis. Hay 2 o 3 que se nos asemejan a la verdadera patología. Hemos retrocedido en mi concepto porque hay varias patologías que producen dolor calcáneo y todos seguimos llamando espolón calcáneo, desde el radiólogo. Cuando el radiólogo toma la radiografía y la interpreta, lo primero que dice es espolón calcáneo. ¿Ya? La etiología es bastante compleja y es múltiple. Están las fascitis plantares, la compresión del nervio plantar lateral, que ese es un nervio que va para el abductor del dedo mínimo. A estos 2 conceptos quiero que le prestemos bastante atención porque la mayoría de las causas de dolor calcáneo están aquí, en estas 2. Después viene en su orden la compresión del nervio tibial posterior, la hipotrofia del cojín graso, que es bastante importante en pacientes con algunas enfermedades degenerativas, incluso en pacientes muy delgados. Insuficiencia del tendón tibial posterior, ahorita vamos a ver por qué. La tenosinovitis del tibial posterior, los mecanismos de polea de la fascia plantar y los dedos en extensión. Interesantísimo, las señoras, a pesar de que nosotros recomendamos que usen zapatos con tacón alto, resulta que los zapaticos de 10 centímetros y de 15 centímetros, que ya lo están usando las señoras, son muy bonitos,
pero producen dolor calcáneo. Ahorita les vamos a mostrar por qué. El espolón calcáneo produce dolor. El espolón sí produce dolor, pero es un porcentaje de menos del 3% cuando se está formando el espolón. Principalmente cuando ocurre ese proceso bioquímico de formación por la tracción de la fascia en su inserción, que se produce la entesopatía. El enteso es la unión de las fascias y tendones con el hueso. Interesantísimo, las enfermedades reumáticas, la neuropatía diabética. Muchas veces un paciente descubre que es diabético por una electromiografía que detecta neuropatía antes de que detecten las glicemias, porque las glicemias en ayunas son normales. Yo pienso que un paciente mayor de 50 años, me van a perdonar si hay internistas, diabetólogos aquí, pero yo pienso que hay que hacerle glicemia A y B, que normalmente la glicemia en ayunas es normal. Entonces estos pacientes tienen una neuropatía diabética y tienen dolor. Y otras causas, las traumáticas, las tumorales y las osteomielitis. Ojo, sobre todo en pacientes jóvenes con los accesos de Brody. La osteomielitis no siempre da fiebre. La osteomielitis crónica, que existe la osteomielitis crónica, se puede producir por acceso. Les voy a agradecer un poquito de agua porque el frío me está haciendo perder la voz. Bueno, entonces, ¿qué es lo que duele? Duele el proceso inflamatorio, la fascitis y la entesitis, la tenosinovitis, impresionante lo que encontramos de tenosinovitis, la formación de la calcificación, el proceso biológico. En ese momento es cuando duele el espolón. Y muchas veces todavía no se ha formado, no va a aparecer la imagen en la radiografía y ya está dando dolor. La retracción de la fascia y estructuras blandas, el dolor neuropático por compresión del plantar, el microtrauma y la fractura del espolón. He encontrado varios pacientes con fracturas, sobre todo pacientes con caída con apoyo. ¿Qué no duele? El efecto mecánico del espolón no existe. Ese tema de que me puya las carnes, no. Si ustedes lo vieron, y lo van a ver ahora en las siguientes fotos, el espolón es paralelo a la superficie, al suelo, entonces no puede puyar, porque es que él es horizontal con el suelo. Él, si fuera hacia el piso, pero no, él va horizontal, entonces no puya. Y ojo, solamente el 50% de los pacientes con dolor en el calcáneo tienen un espolón. Y miren qué curioso, 58% de los pacientes que tienen síntomas unilaterales tienen espolón bilateral. O sea, el otro pie también tiene un espolón y no le duele. Anatomía, esto es importantísimo y es muy difícil de tener, de igualar, digamos, con ensayos, con modelos anatómicos, la biomecánica del pie, porque es una estructura dinámica, es una mecánica perfecta, apoyo y soporte de peso, y al mismo tiempo es una herramienta de locomoción que está sometida a cargas, tracciones, deformaciones e irregularidades del suelo. Principalmente esas señoras de 80 kilos que no los quieren aceptar, ya, mucho peso sobre el pie. Entonces son tres arcos que semejan a unos puentes colgantes, que son el arco lateral. Interesante, el arco lateral está soportado por huesos, el arco medial no tiene hueso, el arco medial lo soporta la fascia plantar. Solamente en las personas con pie plano grado 3 apoyan la parte medial, el resto no apoya la parte medial. Y sin embargo nosotros soportamos peso 80 kilos, una señora de 1,60 y está tranquila. Y el tercer arco es el arco entre el quinto y el primer metatarsiano. Esto le produce al pie una versatilidad de movimientos, pero ¿cómo se soporta? Es un puente colgante. Las cuerdas del puente colgante son los tendones, ligamentos, los músculos. Aquí vemos por la parte medial están los tendones tibial y flexor, y por la parte lateral están los tendones peroneros, el peronero corto, el peronero largo,
y el abductor del quinto. Además de esto, el equilibrio, nosotros por qué no nos caemos, o si pesamos una piedrita, ¿qué pasa? A veces ni nos damos cuenta porque el efecto reflejo condicionado hace que inmediatamente el pie reaccione, y reaccionan son las estructuras musculares, como el surfista. El de surfing no se cae a pesar de que tiene una brisa que le lleva contra la cometa, y él inmediatamente que la brisa actúa de un lado, se contraen sus músculos y se empareja, no se cae. Eso pasa con el pie. Entonces es una estructura que constantemente están trabajando los tendones, los músculos. Si hay patología en estos tendones, obviamente que el pie se va a afectar y vienen los problemas, vienen las alteraciones. Este es el mecanismo de polea. El pie, desde la fascia plantar, desde su inserción en el calcáneo, ella sufre tracción de los tendones del Aquiles, de los gemelos, los músculos gemelos, incluso increíble, los isquiotibiales, que tenemos que trabajar en ellos más adelante, actúan también. Desde el isquion es arriba, desde la base del glúteo, porque los isquiotibiales son biarticulares, se articulan en la rodilla, abajo en la tibia, y después vienen los gemelos, llegan aquí al calcáneo, y si algo tracciona para acá, esta fascia se estira aquí. Ella sigue por acá, pasa, no se articula en el primer metatarsiano, ella sigue, aquí están los sesamoideos, que es una estructura muy importante de apoyo y de transmisión de fuerza, y pasa hacia el primer dedo. Entonces, nosotros nos podemos poner de pie, personas de 80, 90, 100 kilos, se paran en la punta de los pies. ¿Por qué? Porque esto tiene mucha fuerza, y la fuerza viene transmitida desde arriba. El apoyo viene dado desde los isquiotibiales, pasando por los gemelos, el calcáneo, y se transmite la fuerza a través de este puntico de 2 centímetros. 2 centímetros soportando tanto peso. En la naturaleza es una creación perfecta, soportar 100 kilos en 2 o 3 centímetros. Y además de eso transmite la fuerza hacia los dedos. Y amigos, las señoras usan zapatos de 10 centímetros de aquí a acá. Y entonces los dedos, cuando están levantados, están aquí. ¿Qué está pasando con esa fascia? Está completamente tensa. Y viven felices y bailan y todo. Otra estructura importante de tener en cuenta son los nervios y los ligamentos, donde nosotros podemos tener atrapamiento. En el cuerpo humano existen aproximadamente 100 puntos de compresión de un nervio. Por ejemplo, el famoso túnel del carpo. Pero nadie le para bola al túnel del tarso, que es tan frecuente o igual como el túnel del carpo, y es una de las causas de este dolor que estamos hablando. Y él se aprieta aquí. El ligamento volar de la muñeca es el equivalente al ligamento uncinado, ¿ya? Y entonces se puede apretar. Aquí es peor porque hay 3 nervios que pasan por ahí, el tibial posterior arriba y abajo las 3 ramas que identificamos aquí. Más abajito está el abductor del quinto dedo, para donde va el nervio plantar lateral, que es la última rama del tibial posterior. Aquí es donde ocurre el 95% de las compresiones nerviosas. O sea, cuando hay una compresión, el 95% es en este punto. El otro 5% puede ser en los anteriores o puede ser en el tibial posterior. Incluso puede ser arriba. Un dolor neuropático que se irradia acá por una compresión a nivel entre la columna y cualquier trayecto de los nervios. Aquí vemos en algunas cirugías, la mayoría de las cirugías que yo he hecho, no tocamos el espolón, simplemente se libera el nervio plantar. Aquí lo vemos, el nervio, ese no es el tema de la conversación, efectos de los músculos, aquí es para mostrar cómo ellos pueden comprimir los nervios. Bueno, ya más o menos sabemos cómo funciona el pie, ya sabemos cómo está constituida la anatomía. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la señora que le dio el dolor? Amigos, es impresionante. Yo le pregunto a todos mis pacientes, solamente por curiosidad y por ejercicio, después de haber hecho un trabajo en el hospital de Barranquilla de 120 pacientes con dolor calcáneo, cuando me llega la remisión, ¿qué le hicieron? ¿Cómo le examinaron? Y un porcentaje bastante alto, nunca le han tocado el pie. Y hay que examinar el paciente. Entonces, en el examen físico tenemos que hacerlo con el paciente de pie y el paciente acostado o sentado.
Entonces el paciente de pie nosotros tenemos que mirar cómo apoya, cómo son sus pies, la forma. Este paciente, por ejemplo, aparentemente sus pies son normales y yo lo traje a pesar de que el video fue tomado porque lo encontré de casualidad. Un paciente con un pie tendencia a cabo y me pareció interesante por las retracciones que tenía. Y este paciente no tenía dolor, curiosamente. Entonces, vamos a correr el video acá. Mirar al paciente en su totalidad, en su integridad, examinar sus dedos, si no hay alteraciones, cómo camina, que camine hacia adelante, camine hacia atrás, mirar cómo son sus tendones posteriores, qué tan fuerza tiene, si el calcáneo se tuerce o se va en varo o se va en valgo, si hay alteración aquí, alteraciones en el apoyo, qué tanto puede caminar y cómo apoya. El siguiente paso entonces es examinar al paciente ya sentado, palparlo, hay que hacer la palpación, identificación de los puntos de dolor, tocar el punto de entrada del nervio plantar. Es bien interesante porque nosotros, si ustedes comienzan a hacer ya el ejercicio por curiosidad, van a encontrar las causas del dolor. El paciente no le duele en el espolón, le duele en el nervio plantar. Yo les quiero identificar bien y que les quede bien grabado dónde está el nervio plantar. Aquí, mira, le estamos tocando la fascia. Hay que examinar bien la fascia completamente, desde su inserción en el calcáneo hasta la cabeza y la inserción en el primer, porque la fascia se inserta, como vimos, es en el primer dedo. Doblarlo y ver si el paciente experimenta dolor. Y él puede experimentar dolor desde aquí hasta acá, en cualquiera de esos puntos. Entonces, interesante. Eso no puede faltar en una consulta de dolor en el calcáneo. Mire, tocar la fascia bien profundo y haciéndole dorsiflexión al dedo. Después de eso nos vamos a tocar todas las estructuras, el calcáneo aquí atrás, mire, ahí es donde está la inserción del calcáneo y el centro del calcáneo, atrás, porque también puede tener, el paciente dice dolor atrás y espolón, pero puede doler el tendón de Aquiles o dolerle la inserción del tendón de Aquiles. Los tendones tibial posterior, interesantísimo, hay que tocar el tibial posterior. Inmediatamente detrás del maleolo, ahí encontramos el tendón del tibial posterior y el flexor del halus. Nos venimos bajando desde allí hasta la inserción en la primera cuña y en la extremo proximal del primer metatarsiano. Allí donde ellos llegan y generalmente ocurre la gentecitis. Miren, la mayoría de los pacientes tienen dolor ahí donde le estoy tocando. Esa es la entrada del nervio plantar lateral y ahí es la mayoría de las causas de dolor. Nosotros lo vamos a encontrar facilito y de verdad que los invito a que lo hagan y se van a dar cuenta que a mis colegas no les va a gustar porque le van a remitir menos pacientes por dolor calcáneo. Bueno, vamos a regresar y ¿qué ayudas diagnósticas? ¿Qué vamos a pedir? Yo pido siempre una radiografía, pero ojo, no es para ver el espolón. La radiografía la pedimos porque ya sabemos, si es un paciente muy joven, probablemente no tiene, pero si es un paciente mayor de 40 años, probablemente tiene un espolón. El 58% de los casos va a tener un espolón. Las pedimos para diagnóstico diferencial, porque ya les dije, hay muchas cosas que duelen en el calcáneo. Entonces sí hay que pedir radiografías. La gammagrafía, porque esto nos puede detectar algunos procesos inflamatorios, nos puede detectar la gentecitis, los accesos de Brody, los tumores, que es una causa de dolor también. La electromiografía, en algunos casos donde yo se la pido generalmente si el paciente no se mejora, y cuando encuentro una alteración bien significativa a nivel del estudio de la sensibilidad. La glicemia A y B siempre se la pido al paciente cuando le estoy sospechando que tenga un proceso, una enfermedad metabólica. Entonces, ¿cómo lo voy a tratar? Ya hicimos el diagnóstico, ya lo tocamos, ya vimos dónde era, viene el tratamiento. Un calzado adecuado. ¿Qué quiere decir un calzado adecuado? Cualquier calzado. Que sea cómodo, que sea confortable,
que no le maltrate, que no tenga más de 5 centímetros de tacón, pero que no sea plano. El tacón, no, el zapato no debe ser plano. Muchos pacientes, sobre todo hombres, van con tenis, doctor, pero me duele y el zapato suave y me costó no sé cuántos miles, pero biomecánicamente no funciona. Los tenis que yo recomiendo son tenis que llaman o runner o walker, para caminar o para correr, que tienen tacón alto, que son más altos atrás y tienen una almohadillita de absorción. Eso simplemente se lo recomiendo a las personas que pueden comprarlo, porque son zapatos costosos. El ejercicio, aquí está el éxito. 90% tienen muy buenos resultados con 3 ejercicios simples que yo se los voy a mostrar, pero bien simples, y 90% se nos mejora. Hay que disminuir de peso cuando amerite. No todos los pacientes hay que decirle, señora, es que usted está muy gorda. Primero, la señora ya no gusta más de usted. Cuando usted le dice que está gorda, fatal, ¿ya? Y vemos que los gorditos casi no les da espolón, le da más a los delgados. Entonces, a veces no amerita, pero el peso influye en que se mantenga el dolor y en que no se mejore. Un porcentaje mínimo, los que no mejoran con los ejercicios, yo les hago una infiltración, porque la infiltración sí sirve. Lo que pasa es que no la hago de rutina porque los corticoides tienen muchos problemas. Incluso un corticoide le puede producir necrosis de la fascia plantar. Y la fascia plantar es importantísima, ya lo vimos en el soporte del pie. Entonces, no hacer infiltraciones de primera, de una, porque tenemos muchas complicaciones fuera de los efectos metabólicos de los corticoides, que ustedes los conocen mejor que yo. Infiltración en seco. Esa fue una práctica que se hizo mucho tiempo. Consiste, incluso yo la hago, la infiltración en seco la hago en el hombro, en una patología de hombro. Eso simplemente consiste en ponerle una aguja 18, una aguja gruesita, y hacer pullar y pullar y pullar. Fatal este tratamiento que se hacía y todavía se hace, porque lo que hace es que está rompiendo la fascia plantar. Puede tener algún efecto benéfico cuando está comenzando el proceso inflamatorio, pero no lo recomiendo. Las ondas de choque son bastante efectivas. Yo pienso que en los últimos años, esto es de lo mejor, pero es muy costoso. El tratamiento con ondas de choque está por sesión alrededor de 1.100.000 pesos. Cuando nosotros vamos a solucionar el problema en un 90% con ejercicio que no cuesta nada, ¿para qué mandar unas ondas de choque? Si hay alguien aquí de las EPS, los auditores y eso, que está tan de moda la cosa, bueno, les estoy dando una idea, una ayuda que les puede servir en cuanto al concepto del tratamiento con ondas de choque. Y la cirugía, que en menos de 3 pacientes, en los 120 pacientes que yo estudié, solamente hice 5 infiltraciones y 3 cirugías. Y la cirugía que hice simplemente fue liberar el nervio plantar. Ni siquiera miré ni busqué el espolón. Liberar el nervio plantar. La fascia se la dejé quieta. Hay muchas técnicas quirúrgicas, pero no, eso no viene al caso para ustedes. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios? Mira, simplecito los ejercicios. El primer ejercicio yo prefiero es sentado en el piso para este ejercicio. ¿Qué queremos? Primero, estirar los isquiotibiales. Ya les hablé del mecanismo de fuerza que existe desde arriba hasta abajo. Estirar los isquiotibiales y los gemelos. Aquí básicamente isquiotibiales y gemelos. Ya, entonces el paciente vamos a correr el videito un poquito. El paciente comienza que sus rodillas estén bien estiradas, bien estiraditas, y a tocar. Yo lo hago generalmente al mismo lado, 20 veces. Estos ejercicios se hacen 3 veces al día, 20 veces. Luego el paciente se levanta porque el dolor es más frecuente y más fuerte en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque la fascia está relajada, los músculos están relajados. Luego el paciente ponga el pie en el piso, se va a estirar su fascia y ahí produce el dolor. El estímulo doloroso se produce ahí. Entonces, desde que él se levanta, yo le digo, usted se levanta directo al piso. No lo hago en la cama porque la cama se hunde, se deforma. Entonces, en el piso, 20 veces hacia aquí y 20 veces hacia allá. Muy simple, muy sencillito, y les va a resolver muchos problemas. El segundo ejercicio, básicamente para estirar los gemelos y la fascia plantar.
Este es interesante, lo traje además porque se acuerdan que le dije que este paciente tenía pie cabo y tiene retracción, entonces es muy frecuente. Ah, perdón, se me fue. En este paciente nosotros tenemos que orientar el ejercicio, perderle un tiempecito a esos